Hola, ¿qué tal amigos? Pues vamos a continuar ahora con este siguiente tema que es precisamente la navegación sobre la vista de escena. En un tema anterior estuvimos platicando acerca de precisamente cómo poder trabajar con la interfaz gráfica de Unity y ahora vamos a concentrarnos un poquito en la parte de la escena. La escena es realmente probablemente la vista y la ventana que más van a estar usando y más van a estar viendo. Entonces es muy importante que sepan trabajar y manejar bien todas las opciones de este tipo de elemento en Unity, ¿sale? Entonces recuerden que del lado en una ventana depende mucho de cómo esté configurada la interfaz, vamos a tener la jerarquía, que es precisamente los objetos que hay en la escena. Y específicamente la ventana del centro se llama scene. Hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil confundir el scene con el game, que son cosas totalmente diferentes. El game es el rendereado en tiempo real del videojuego, mientras que la escena es el editor en donde yo puedo mover y configurar lo que quiero que se vea al momento de que el juego se ejecute. ¿Sale? Dentro de las opciones más importantes tenemos esta barra que está aquí al lado izquierdo, en la parte superior izquierda, que es precisamente la barra de opciones de navegación. Eh, Esta barra se puede activar con la tecla Q, W, E y R. ¿Sale? Que es lo que se conoce en los editores 3D como las teclas QWERTY, ¿no? Aquí solamente vamos a ocupar Q, W, E y R. Entonces, por ejemplo, yo estoy en mi escena y quiero mover, quiero panear la escena para moverme sobre ella. Entonces voy a apretar la tecla Q y automáticamente cambia mi cursor a un handler, una manita. Yo puedo con el botón izquierdo y derecho hacer paneos. Ojo, aquí es muy importante también hacer la observación de que tenemos en este momento un videojuego 2D, es una escena 2D. Si es una escena 3D, los controles van a variar un poquito. Aquí podemos darnos cuenta que es 2D porque está precisamente enfocado y perfilado este pequeño interfaz gráfica que me dice que esta escena es 2D. Entonces, al ser una escena 2D, con el botón izquierdo o con el botón derecho del mouse, yo puedo hacer paneos. Si además de dejar apretada la tecla Q para el handler precisamente de movimiento, dejo apretada la tecla Alt y el botón derecho del mouse, entonces lo que estoy haciendo ahora es zooming. Entonces puedo hacer zooms sobre mi escena, lo cual es muy conveniente porque si yo lo hago en una combinación, yo puedo estarme moviendo entre diferentes elementos de la escena y concentrarme en algún nivel o en alguna parte de los niveles, ¿sale? Una cosa muy interesante es que si se dan cuenta el zoom no pega en los límites de la ventana, yo puedo continuar eternamente mientras espacio tenga en mi escritorio físico, digamos, sobre el mouse para poder moverme, ¿sale? Si por ejemplo yo quiero seleccionar algún objeto, voy a utilizar la tecla W. Entonces yo puedo seleccionar un objeto directamente sobre la escena o seleccionarlo sobre mi jerarquía. ¿Sale? Entonces yo puedo escoger alguno de estos. Si se dan cuenta, conforme los voy escogiendo, aparece un pequeño HUD que me indica cuál es el que está seleccionado y aquí se selecciona en gris. Una tecla que también es muy interesante es la tecla F, porque yo puedo seleccionar algún objeto como mi personaje principal y voy a oprimir la tecla F y automáticamente hace zoom directamente al objeto. Entonces esto me permite que yo pueda seleccionar diferentes objetos y cada uno de estos objetos que yo selecciono les hace zoom. ¿Sale? Ahí lo tenemos. Ok, entonces puedo hacer combinaciones para hacer paneos, esta tecla zoom y también poder moverme sobre la escena directamente sobre la jerarquía. Ok, entonces perfecto. ¿Qué otras teclas voy a tener? Bueno, puedo además de la tecla QW utilizar la tecla E. Con la tecla E lo que puedo hacer es precisamente aplicar rotaciones sobre el objeto. Sirve para hacer rotación. La tecla W me va a permitir también aplicar traslaciones. Ok, entonces yo puedo seleccionar algún objeto como este que tengo aquí, apretar la tecla
E o apretar la tecla R. Si yo aprieto la tecla R, entonces puedo hacer escalas. Los handlers también me sirven, los HOTS estos que aparecen aquí, también me sirven para poder hacer escalas sobre uno de los ejes que a mí me interesen o hacer escalas sobre los dos ejes. ¿Sale? Entonces de esta forma yo puedo escalar a mi personaje o deformarlo. ¿Ok? Entonces tenemos todas estas herramientas para poder moverme sobre la escena y controlar lo que sucede en la escena. Un aspecto muy importante es dentro de mi escena es precisamente poder visualizar correctamente la información. Para eso vamos a utilizar este menú que se llama Gizmos. Este menú Gizmos lo que me permite es precisamente configurar cuáles son los HUDs, los Head-Ups and Display que quiero visualizar en mi entorno gráfico. Entonces yo los puedo deseleccionar, los puedo seleccionar, los puedo hacer chiquitos o los puedo hacer grandotes. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un gizmo que es este, que es el de la cámara, ¿sale? Entonces, este Main Camera, para poder seleccionarlo, yo puedo utilizar precisamente el gizmo. Aquí, por ejemplo, lo seleccionamos y esto genera un gizmo. Entonces yo puedo, por ejemplo, hacer grande ese gizmo para que lo pueda visualizar, o puedo hacerlo chiquito, o puedo, por ejemplo, ocultarlo. No me interesa ahorita verlo, entonces lo deselecciono, el de la cámara. Entonces yo puedo ir configurando precisamente algunos gizmos de la pantalla. ¿Ok? Finalmente, también puedo hacer búsquedas con esta ventana de búsquedas, con este pequeño elemento. Y lo interesante es que en cuanto detecta, hace una búsqueda y hay una coincidencia, mantiene en color los objetos que son precisamente seleccionados o que pertenecen a ese criterio, y en gris los demás objetos. ¿Sale? Entonces yo puedo hacer diferentes tipos de búsquedas y seleccionar de entre los diferentes objetos para poder irme moviendo sobre la escena. Por el otro lado, como les había comentado, esta es la ventana de escena. Regularmente yo voy a usar la ventana de escena para seleccionar mis objetos y poder posicionarlos sobre la pantalla. Poder hacer mi configuración, como quiero que se vean, donde quiero que aparezcan. Y una vez que hago eso en el game, pues yo puedo correr el juego y voy a ver la interacción del juego que yo configuré previamente en el editor. Entonces de esta forma yo puedo precisamente hacer este tipo de ediciones muy rápidas, y esto les va a ayudar mucho en su workflow cuando estén creando su juego, para poder hacer un tuning inmediato, ¿no? Que es una de las grandes ventajas de usar un game engine como este, ¿no? Que tiene editores visuales. Otro aspecto importante es que en la ventana Game, además de mostrarme cómo se va a ver, yo puedo configurar el tipo de vista, el tipo de dimensión y de resolución que va a tener la pantalla. Entonces, por ejemplo, esto es muy importante sobre todo cuando ustedes hagan juegos multiplataforma, porque puede ser que a lo mejor tengan un dispositivo que es muy pequeñito, como este, o tengan un dispositivo que es mucho más grande, pero es horizontal o es vertical, es mucho más angosto, es mucho más grande, es tipo tablet o es tipo teléfono, etcétera, etcétera. Entonces ustedes pueden ir viendo precisamente todas las configuraciones que existen, que tienen por default, y están definidas a partir del target al cual ustedes van a hacer el deploy. Eso lo pueden encontrar en el menú File, Build Settings, y aquí precisamente viene la plataforma. Ahorita tengo configurado Android, entonces puedo configurar, por ejemplo, Windows Store y me va a mostrar unas resoluciones diferentes, y Windows Phone me va a poder mostrar otras además, ¿sale? Entonces de esta forma yo combino la ventana de escena con la ventana de game para poder construir mi escena, probarla, verla, visualizarla y poder hacer cálculos sobre diferentes resoluciones de pantalla, ¿sale?